Gracias al Instituto por la invitación a participar en este importante foro y también, como lo hizo el doctor Carlos Basombrío, quiero comenzar solidarizándome con el pueblo de Venezuela, que en estos momentos está pasando por momentos decisivos en su historia, a la cual apoyamos todos los demócratas de América Latina. Dicho esto, quiero hablar un poquito de lo que es la economía ilegal en el Perú desde el punto de vista político y mencionar algunos datos que no se han logrado mencionar por cuestiones de tiempo también, que es el empeoramiento del problema en los últimos 12 años en el Perú. Según los cálculos más halagüeños, la economía ilegal en el Perú ha crecido más del 50% en los últimos 12 años. Y eso implica una responsabilidad política ineludible en los gobiernos que van desde Ollanta Humala hasta el gobierno actual que tenemos con Dina Boluarte, que está permitiendo el paso de 700 embarcaciones, casi 700 embarcaciones chinas, que usualmente apagan su radar para no ser localizadas y realizar pesca ilegal en el Perú. No hay un correcto monitoreo. Lo mencionó el doctor Basombrío respecto a quién es el presidente del Congreso del Perú actualmente. Es una persona la más vinculada a temas de minería ilegal en el Perú y es el presidente del Congreso del Perú. Por lo tanto, si en los 12 últimos años la economía ilegal en el Perú ha crecido más del 50%, casi 53%, y tenemos al presidente del Congreso del Perú vinculado directamente con la minería ilegal, tenemos un problema político, porque en los 12 últimos años, los gobiernos que se han sucedido en el país no han tenido un control y no han tenido una política directa de ataque a la economía ilegal en el Perú, la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal, la pesca ilegal, el tráfico de personas, vinculado directamente con movimientos políticos regionales, como ya se ha mencionado aquí, pero también con partidos políticos que han sido señalados directamente y no han hecho, por supuesto, el descargo respectivo. O sea, estamos hablando de asuntos muy graves. El gobierno de Ollanta Humala, 2011 a 2016, hubo un aumento de la minería ilegal y una expansión del narcotráfico. Durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, de 2016 a 2018, hubo un crecimiento continuo de actividades ilegales, aunque con algunos intentos de control, pero que fueron infructuosos. El gobierno de Martín Vizcarra, de 2018 al 2020, un incremento de la tala ilegal y la deforestación. Y el gobierno de Pedro Castillo hasta el 2022, de 2021 a 2022, una relajación completa de los controles de todo lo que es minería ilegal, narcotráfico y otro tipo de actividades ilegales. Entonces, desde el gobierno de Humala hasta la fecha, tenemos un crecimiento de la economía ilegal que representaba el 2.8% del PBI, al año 2022 solamente, sin contar el último año y medio que estamos recorriendo, que representa ahora el 4,2% del PBI. Como ya lo mencionó el doctor Carlos Basombrío, la mayor parte de ese dinero de minería ilegal se va a la economía del Perú. Por lo tanto, tenemos una economía absolutamente volátil, dependiente de la minería ilegal, dependiente del narcotráfico y con partidos políticos como APP, que está representada en la presidencia del Congreso del Perú, vinculados directamente con la economía ilegal. ¿Qué es lo que debe hacer el país para salir de este problema? O sea, porque los principales actores y partidos involucrados, incluso también voy a mencionar a Fuerza Popular, a Perú Libre, a Podemos Perú, y ya mencioné a APP de César Acuña, necesitamos hacer cambios radicales en la política peruana. Necesitamos un fortalecimiento de la institucionalidad. Necesitamos una legislación y una reglamentación
muy dura para acabar con ese problema de la economía ilegal. Necesitamos sobre todo, una legislación que evite que los partidos políticos puedan estar financiados o puedan estar representados por personas que están vinculadas a la economía ilegal. Si logramos en el Perú cambiar algunas cosas radicalmente y ser muy duros en el castigo a la economía ilegal y en la prevención de la infiltración de la economía ilegal en la política, vamos a poder empezar a salir de ese círculo vicioso que se ha agrandado en los últimos años y, reitero, ha crecido más del 50% en los últimos 12 años. Muchas gracias.